Ok. Bien, vamos a continuar. Agregamos un resumen de lo avanzado en la hora anterior. ¿Qué problema estamos viendo? ¿Qué es la ética? ¿No es cierto? No formulé el problema, lo hago hoy, en este momento. Y cuando hacemos esta pregunta estamos pidiendo la esencia o la naturaleza. Eso, según una visión tradicionalista, que es a la que yo me apego, sé que para los existencialistas no hay esencia, no voy a discutir eso. Ok, bueno, y di una etimología y avancé una definición. Ahora, continué añadiendo algunas otras ideas que poco a poco nos aparta de lo que es la simple etimología. Y acá, al final de la clase, planteé esta aparente distinción que a primera vista podría plantear un problema para este enfoque empirista. ¿Ok? Bien. No sé si tienen, antes de continuar, alguna pregunta, alguna duda, alguna crítica, por favor. Profe, yo una consulta. Siento que tal vez sale un poco, pero es como que si vemos a la ética como una costumbre, y siento que en algún punto las costumbres va a depender bastante del sitio que esté y también es bastante generalizada de la zona. ¿Se puede decir que la ética también es bastante cambiante dependiendo del lugar o no? Porque siento que hablar de una ética general también es algo complicado, porque va a depender por cómo usted hizo la distinción. Coste y cierre no es lo mismo. Entonces, sería como que la definición de ética es bastante apegada a esta visión implícita. A ver, respondo varias cosas y gracias por su inquietud. A propósito, quisiera por favor hacerles una petición. Revisen los apuntes después de cada clase. Mi recomendación sería apliquen el subrayado multicolor. Ya les voy a pasar, disculpen. Al cuaderno. ¿Eh? Ok, les pongo en el grupo. Y esperaba que hayan seguido usando en el año que no nos vimos. ¿Sí? A ver, la idea es que repasen los apuntes, las notas que ustedes toman, y podríamos dedicar los primeros minutos de la clase al día siguiente para resolver algunas dudas que le ha suscitado la clase anterior. ¿Sí? Eso para que ustedes tengan mayor claridad, no se queden con dudas, con la inquietud, y avancemos. Creo que tal vez si uno de ustedes tiene algún problema, puede ser que ese mismo problema lo comparta un compañero o el grupo, y entonces es válido. ¿Okay? Esa proposición es válida. Bueno, obviamente lo que usted sugiere es un tema bastante grave, grandísimo, ya, que tal vez podríamos resumir en normas universales, válidas para toda época y lugar, eternas, incambiables, o algo local, relativo, contextual. Bueno, a ver. Fíjense que tenemos dos palabras. Hay filósofos que las distinguen. Obviamente, a ver, etimológicamente, mos mori significa costumbre, al igual que ambas, ethos y ethos.
Etimológicamente no hay diferencia, pero actualmente los filósofos están discutiendo. Bueno, eso no es novedad. Quienes dicen que no es lo mismo ética y moral, entonces relativizan la moral en este sentido social, ¿sí? Y en cambio reservan un estatuto superior, más elevado, fundamental, básico, cercano al universal, para la ética. Pero esa distinción no la hacen todos. ¿Sí? Personalmente yo tampoco. Me da igual. Hegel sí distinguió entre ética y moral. ¿Sí? A ver. Se puede hablar de moral cristiana. Yo también he visto un título, tengo ética comunista. Fíjese, ética, y ahí le añadimos un calificativo. Como decir, ética empirista. Bueno, a ver. No sé si en el fondo la preocupación suya es por, profe, dígame, ¿hay normas universales válidas en toda sociedad? No, es que siento que lo estoy viendo más como que usted lo está, o sea, no como que usted lo está dando, pero sí es como que estamos hablando de una ética en general, o sea, general, universalizada. Pero después cuando tocó el hecho del empirismo, es como que dije, ok, entonces creo que lo estamos viendo desde un enfoque empirista. Ya. Entonces hay como que esta pequeña distinción. Aclare, profe, aclare. Ok. Bueno, creo que la impresión es correcta, no está equivocada. Es un reflejo fiel de lo que sucedió la hora anterior. A ver, me da igual hablar de ética o moral, siendo conscientes de que aquí hay una connotación localista, particular. El identificar ética con moral es problemático. Es problemático esa identificación. ¿Sí? El identificar es problemático, la identificación es problemática. A pesar de eso, creo que yo no voy a hacer esa distinción. Podríamos tener una tercera denominación, filosofía moral. ¿Sí? Hice una propuesta, no he dicho que estoy de acuerdo con ella. Al momento de mencionar las normas, estaba planteando una dificultad a esa primera definición, y ahí nos quedamos. ¿Sí? Pero sin distinguir, yo sé que no nos suena igual, creo yo. ¿Sí? Ética tiene la palabra ética tiene un estatuto un tanto superior. ¿Sí? Disculpe, termino mi pensamiento. Nosotros en la Universidad de Cuenca tenemos un comité de ética, tenemos un código de ética. Por lo general el comité es para las facultades de salud, medicina y odontología. Para quienes hacen investigación con seres vivos, especialmente personas, seres humanos. Ese comité y ese código de ética no se llama código de moral, comité de moral. Como que moral es más rebajado. ¿Sí? Ya. Perdón, es que el punto es que usted está tratando la ética y la moral como si fuera uno mismo. Sí. Ya, porque eso quería contar de repente, tal vez yo tengo un concepto un poco diferente de ambas. Como ética se refiere a un aspecto más, digamos, de actuar, de hechos, de realización de actitudes, mientras que para mí la moral, en cambio, viene algo muy subjetivo y muy personal, que ya parte desde dentro de la persona. Entonces, esa es como una diferenciación que se tiene más que nada en mi carrera. Ya. Entonces,
Por eso es que ética se basa, nosotros al menos nos basamos dependiendo del cambio social en el que nos encontremos. Por eso también estoy de acuerdo con el tema de que la ética se basa desde un aspecto empirista, donde nos basamos en las costumbres de las personas, pero las costumbres están en constante cambio. Entonces ya nos remitimos a un hecho más de la sociología que de una costumbre. Eso con respecto, por eso es que yo le diferencio la ética de la moral, porque la moral parte del interior del ser humano, mientras que la ética parte del actuar de la persona. Entonces, no todos tenemos las mismas normas morales, digamos así, porque cada uno es diferente, pero la mayoría seguimos un mismo patrón ético dependiendo de nuestra sociedad en la que nos encontramos realizados. Ok, ya, gracias. Bueno, ¿ustedes, Dianita? Ya, tengo que aprenderme los nombres. Ambas usan lentes, tengo que ver algún otro distintivo. Verán, lo que usted dice simplemente me ratifica algo con lo que estaría de acuerdo. No tenemos el mismo concepto de ambas palabras, en general. Varía de facultad a facultad, de corriente a corriente. No es cuestión de abrir un diccionario, ni siquiera el diccionario de filosofía, o un diccionario de filosofía. Si nosotros, sería interesante, si abrimos Filatel Mora y vemos ética y vemos moral, vamos a encontrar 4 o 5 páginas de historia y los antiguos, medievales, modernos, contemporáneos. Y creo que al final dirá, hoy se entiende de esta manera, sabiendo que hay 5 o 10 más diferentes. Yo simplemente dejaría la cuestión abierta. No quiero darles una respuesta que sea satisfactoria. No voy a dar una definición de ética que abarque a todos los filósofos que se han dedicado a esta disciplina o a aquellos que están especializados en ella. No es ese mi propósito y no estoy seguro de que sea posible hacerlo. En ética. Esto no podría decir lo mismo con respecto a ontología o lógica, ni siquiera en lógica. Tenemos un texto en la biblioteca, Alfredo de Año, Las concepciones de la ética. Tenemos una taxonomía de mínimo 12 posiciones que podrían alargarse con subclasificaciones a 20. En lógica. La ética es, con la estética, como las disciplinas, una de las disciplinas, quizás ahí tal vez le añadiría filosofía política, de las más difíciles de tratar. Estética está claro, es una cuestión de la belleza. Aquí estamos hablando de bien y mal, debido, prohibido. Cuestión, por ejemplo, pensemos por un momentito en algo aplicado como es el aborto. Yo me atrevería a decir que no nos ponemos de acuerdo en absolutamente nada. Adela Cortina es una filósofa española muy conocida, tiene varios libros, algunos de ellos tienen que estar en la biblioteca, que cree en la ética mínima, es decir, principios básicos universales que deben ser aceptados por todos. Yo no he leído, la conozco, pero no comparto su posición. Entonces, estoy de acuerdo con usted en que la moral es subjetiva, opinión personal. Depende de la conciencia. Y por lo tanto es particular de cada uno. Subjetiva es relacionada con el sujeto. Y cuando hablo de sujeto estoy hablando de un individuo. Acá estaba hablando de sociedad. ¿Sí? Pensemos
Usted ha hablado de sociología. Sí. ¿Sí? Podríamos decir, ¿qué es lo debido? Deber o obligación es lo mismo. Pero la obligación, alguien podría decir, hay obligaciones positivas, obligaciones de hacer y otras obligaciones de no hacer. Para las obligaciones negativas tenemos esta palabra especial. Esto es un deber, un tipo especial de deber, de no hacer algo. ¿Sí? Pero ambas son obligatorias. Y lo que no es obligatorio está acá. Lo autorizado, lo permitido, eso es un derecho. ¿Ok? Permítanme por el momento no dar ninguna justificación en absoluto por esta identificación, que puede ser criticada, como todo lo que digo. ¿Sí? No nos distraigamos. Me da igual si aquí son 3 o 4. Dije que hay una sola, se reducen a una sola. Bien, ahora la moral. A ver, aquí cuando decimos que es subjetivo, estamos diciendo es cuestión de cada quien. Acá es cuestión de toda la sociedad. Pero, dígame, Cuenca tiene 500 000 de habitantes. Hay ciudades más pequeñas. Puede ser menos de 100.000. ¿Creen que todos van a tener un mismo conjunto de normas? ¿En la misma sociedad, al mismo tiempo, en la misma? La respuesta es no. Entonces hablemos de grupos. Dentro del grupo, ¿todos pensarán igual? Hay moderados, hay radicales. Entonces, vamos, si es que empezamos por aquí, empecemos a bajar el tobogán y terminamos acá. Relativismo. ¿Sí? Relativismo, ¿relativo a qué? A una sociedad, a un grupo, a un individuo. Supuestamente el relativismo, supuestamente la ética estaría más allá de eso. Pero hay que ver si esto es así. Yo no voy a entrar en ese problema. Hay autores que están por el lado de lo universal, otros por lo particular. A ver, ¿cómo podemos? Verán, en el texto hay 2 pasajes, 2 secciones dedicadas al relativismo. La primera está en el capítulo 1 y el otro tratamiento al último. Tienen en el anillado. Puede ser uno de los capítulos más interesantes. Quienes tengan curiosidad, les animo a que lean. ¿Sí? Grandísimo problema. Se podría hacer un seminario entero, 4 meses, sobre esa temática. ¿Ok? A ver, cuando usted dice que la ética tiene que ver con acciones, eso va en contra de la etimología. La moral también tiene que ver con acciones. Y hay pensadores que dirán que los hechos están acá, mores, costumbres, y la ética es el estudio de esas costumbres. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí cómo actúa la gente. Eso sería cuestión de moral. ¿Sí? Ayer, Lorenita les presento. Es una ex estudiante, está haciendo su trabajo de graduación y le interesa este curso. ¿Sí? Me comentaba ayer que hay personas, lo voy a expresar con mis palabras, hay psicópatas o antisociales que no se comportan de la manera normal. Pensemos de un asesino en serie, mata a 100 personas y cuando se le hace una entrevista no siente remordimiento y además puede tener
un cierto gozo al matar. ¿Ok? Un depredador. Obviamente eso no puede aprobar la sociedad, pero este individuo no tiene internalizadas esas normas. ¿Ok? Por ejemplo, de no matar, que es básico. Ahora, Profe, una pregunta. ratito, estoy tratando de continuar. ¿Por qué les puse este ejemplo? A ver, ya vamos en una acción, algo que alguien hace. La ética podría simplemente poner sus ojos en eso y tratar de estudiar en algo que hace un individuo o que hace un grupo o una sociedad entera y dar una evaluación desde el punto de vista moral. ¿Sí? Entonces, esto algo, ¿cómo se comporta la gente? La ética, al estudiar esto, puede tratar de traer una regla, un canon y decir, esta acción se ajusta a lo ideal, a lo que debería ser. Esa es la distinción que quiero poner acá. Cuando pongo aquí una raya y divido lo real de lo ideal, estoy diciendo como que son dos reinos de algún modo, en alguna medida, separados. No todo el comportamiento de la gente se ajusta, se acomoda a lo que debería ser, a cada minuto. Pero esto de acá sirve para dar una evaluación. Y esto, entonces alguien podría decir, esto es ético, acá está la moral. Entonces, esa primera parte de lo que usted dice, para mí me parece que podrá ser entendido así desde un determinado ámbito, pero de lo que no todos van a estar de acuerdo con ese punto. ¿Sí? Y para ser fieles a la etimología, me parece que mos está en singular, mores está en plural. Y de ahí, a veces, en textos, seguramente esta palabra se emplea a menudo, pero está en latín. Simplemente significa costumbres. Deberíamos traducir al español, no necesitamos poner esta palabra, a menos que se le quiera dar alguna connotación especial, que no veo por dónde va. ¿Sí? Bueno, creo que, no sé si contesté parcialmente a usted. Ahora sí. Era en cuanto al ejemplo que planteó sobre el psicópata o sociópata dentro de la sociedad como depredador. ¿Qué es lo moralmente correcto ahí? Sería otra pregunta filosófica, ¿no? ¿Qué hacer con las personas que son un daño a la sociedad pero siguen siendo personas? Y así no estemos en derecho o en la facultad de jurisprudencia. Parece importante recalcar que no podemos acribillar a uno por la manera en que tal vez fue criado o la manera en la que tuvo que sobrevivir. No sé, es un dilema. Para mí no hay tanta dificultad en eso. ¿Ya? Dos cosas. Primero, ¿por qué lo hace? Podemos encontrar una explicación. ¿Sí? Su vida personal, su niñez, el contexto, la familia, etc. Sí, claro. Ahora, podría ser genético, podría ser neuro o cerebral, podría ser el ambiente. Yo voy más por ahí. ¿Sí? Un ratito, solo termino la idea. Bueno, eso sería la explicación por qué actúa de esa manera. Otra cosa, esa es una pregunta empírica. Investigamos, podemos tener la mejor explicación.
y puede ser que sea compleja, no, en la que intervienen varios factores, muy bien. Explicamos por qué se comporta. Ahora, la pregunta ética es, ese estudio de por qué, eso no es ética. Será psicología, psiquiatría, antropología, lo que sea. Pero no es ética, no es filosofía. Ahora, si nos preguntamos, dejando de lado ese individuo, ¿es correcto matar? El psicópata, un criminal en serie, ¿actúa correctamente? Eso es ético. Y ahí tenemos que encontrar el fundamento. ¿Por qué es malo? ¿O por qué es bueno? Ahí entra la ética y varias respuestas. ¿Ok? Y a raíz de eso también en la contraparte podemos plantear una pregunta ética sobre qué hacer con esa persona. O sea, está bien el que, o sea, como la respuesta de esa persona, tal vez, no sé, una pena de muerte, el sistema carcelario, como que ahí también podríamos preguntar una pregunta ética sobre si está bien o no el cómo tratar a esa persona. Mi respuesta inicial sería que la pregunta que usted hace no es ética. Para que sea ética, debería tener una de estas tres palabras. Usted dice, ¿qué hacer con este individuo? Otra cosa sería, ¿cómo la sociedad debería comportarse? ¿Sí nota la diferencia? Estoy utilizando esto de acá. Una cosa es nuestro comportamiento. ¿Qué hacemos ante ese individuo? ¿Qué hacemos? Está en este plano. Pero lo ético no es eso. La preocupación de la ética y lo que se espera que un ético nos diga es cómo deberíamos actuar respecto a ese individuo. ¿Ok? Ahora, un problema que está detrás de la cuestión de la responsabilidad, la culpabilidad. Pero por lo general, eso más cae dentro del derecho que de la ética. La ética no trata sobre las sanciones, las penas. Entonces no pone algo negativo al deber mal cumplido, una prohibición, no tiene ese estatuto. A ver, perdón, retiro mis palabras. O sea, si es que algo, pensemos por ejemplo en el engaño, ¿sí? Una persona, y podríamos nosotros para comprender mejor el problema, personalizar. Alguien me ofrece, me pide prestado un dinero, me ofrece que me va a pagar y no lo hace. Me engañó, me robó. Yo digo, eso está mal. Es incorrecto. Estoy haciendo un juicio moral. Ahora, ¿cómo me comportaré frente a esa persona? La ética me dice, me ayuda, me da una guía con respecto a cuál tendría que ser mi comportamiento frente a ese individuo. Seguramente me va a dar algún consejo, alguna sugerencia, como parte de la teoría ética. O sea, si es que esto es malo, entonces yo tengo una visión negativa de quién me hizo eso. Entonces, me va a poner en alerta, no confíen en él. Y eso como una consecuencia de la teoría ética, de principios que tratamos de descubrir. Entonces, pero esa sanción es personal. Nos estamos moviendo en este ámbito de relaciones personales. Ahora, claro, perdón. Si es que hay cuestión de dinero, como era el ejemplo que puse, yo le puedo demandar. Y contrato a un abogado y que le denuncie, pero eso es otra cosa. Si es que fuera religioso, pues digo que te vayas al infierno. Pero eso no es ética, eso es religión.
no se comporta. Ya, entonces, corrijo, yo creo que sí, la ética tiene que decirnos algo con respecto a cuál debe de ser nuestro comportamiento frente a la actuación de otro, sea positivo o negativo. Pero cuando hablamos más de sanciones, puedo cortar la amistad, cortarle la palabra. Si es que ha sido una mera, por ejemplo, hablemos de un par de esposos. El uno le traiciona al otro. Yo no lo puedo demandar, enjuiciarle, que le metan a la cárcel porque se acostó con otro. No. Simplemente me divorcio, punto. O sea, la sanción, yo no puedo pedir al Estado que le sancione por una falta moral, hablando en general. Entonces eso queda entre los individuos. ¿Sí? Ok. Bueno. Okay. Volviendo acá, ¿tal vez alguna otra inquietud? Sí. Solo estaba reflexionando un poco sobre lo que nos estaba explicando del ejemplo de la ética y la moral, y estaba viendo que en tal caso la ética tan solo se encargaría de elegir lo que es la limitante para lo que sería un concepto bueno, un concepto malo, y sería ajena totalmente a la acción legal que se pueda tomar referente a cierta acción. Perdón, no estoy entendiendo. A ver, que la ética como tal se encargaría de, como usted mismo nos dijo antes, medir o establecer lo que podría llegar a ser un derecho, un deber o una norma. Sí. Ajá, entonces, fuera de eso, la ética ya quedaría exenta de lo que son los castigos o penitencias por las acciones prohibidas, sino que solamente se requiere, pasa a crear una base para, según la cual se pueda dar un sistema, un juicio, y como tal sería eso. No, Mateo, va por la pregunta de Enrita. Mi respuesta inicial fue que realmente son separados. La ética no tiene que ver con la sanción. Pero después, inmediatamente me di cuenta que no está bien eso. La ética también tiene que ver con sanciones, pero esas sanciones están a este nivel. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo le sanciono? Pero para esa sanción no tengo que ir a revisar qué dice la ley. No. No hay leyes éticas. Lo podemos tener nosotros, obviamente, cuando hablamos de normas, se supone que esto es para toda persona y obviamente podría haber excepciones. Hay varios tipos de ética. Por ejemplo, estoy pensando en la casuística, que hemos de ver en otra ocasión. Hay un capítulo sobre eso. ¿Sí? Pero en general, los deberes se aplican a todos. No es solamente para los demás, no para mí. Entonces, si la sanción que moralmente uno le aplicase a otro llega a ser éticamente incorrecta frente al ojo de la sociedad, o un modelo ético ya establecido, también ameritaría un juicio ético, un juicio moral por parte de terceros, tan solo expectantes de la situación. Claro. No veo por qué no. Sí, pero lo que pasa es que, piense usted, por ejemplo, para seguir con lo de una infidelidad en el matrimonio, eso le puede costar el cargo a un presidente. Pero para llegar a eso, ya nos metemos en, si es que hablamos de una sociedad, si es que la sociedad es la que va a juzgar, entonces tenemos que juzgar desde el derecho. Pero acá no, estamos en cosas debatibles
Y que cada quien, usted dice, ¿qué castigo le aplica a una persona a otra? Si es que ese castigo puede ser juzgado por otros. Claro que lo es. Pero seguimos en el ámbito ético. El momento en que incurro en una falta que está tipificada en la ley, ahí es diferente. Pero en donde la ley dice prohibido traicionar a la mujer, no lo dice. Prohibido traicionar a un amigo. Le vamos a poner de 3 a 15 meses de cárcel. O de 100 a $1000 de multa. No hay esas normas. Pero si usted es el traicionado, se va a vengar o va a hacer algo. Ese es el castigo que usted le aplicará y que tiene que ser respetando las normas. O sea, no estamos, creo que estamos en el ojo por ojo, diente por diente. El momento en que usted comete una falta que está tipificada en la ley, ahí va a intervenir el Estado. Y eso es el derecho. Puede ser que en alguna, haya una área en que coincidan ética y derecho, pero por lo general están separados. No estoy diciendo totalmente separados. Hay mucha coincidencia, pero son ámbitos diferentes. A ver, solo termino. No quisiera que al hablar de ética se sobreentienda la ética. Eso sería o la moral, sería un grandísimo error. Hay éticas. Una es la ética de Aristóteles, otra la de Platón, otra la de Santo Tomás, Kant, John Stuart Mill, Marx, para nombrar solo, Nietzsche, ya llegó a 7 y podríamos tranquilamente duplicar. Basta con que me quede con 2 y hay un grandísimo problema. ¿Cuál ética? Si hay varias. Entonces, ahí creo que más apropiado nos suena en español hablar de morales, las morales. Pero yo lo aplico también a la ética. Hay varias éticas, ¿sí? No hay una sola. Okay. Y hay varios conjuntos de normas que pueden no solamente ser distintas, sino rivalizar. La una dice sí, la otra dice no. ¿Sí? Ok. Lorenita, ¿usted tenía una pregunta, una inquietud? Yo solo quería hacer una aclaración a lo que dijo la compañera, en que sí es cierto que hay personas que llegan a hacer actos como el asesinato o de ese tipo, pero son trastornados. Esto es producto de la sociedad, mientras que el psicópata es una persona que nace diferente y tiene necesidades especiales y no está propiamente solo en los seres humanos, y que además el mínimo porcentaje de estos seres son asesinos seriales o violadores. La mayoría son profesionales o gente que se acumula en el poder. Y la cuestión con respecto a la ética, yo en mi investigación me he llegado a dar cuenta que la ética puede ser la clave para ayudarnos a proteger de personas que no necesariamente nos vayan a matar o nos vayan a asesinar, sino que nos van a mentir, nos van a depredar, y así depreda el psicópata. Te quita la identidad, te quita la voluntad, te quita todo lo que te hacía sentir seguro, todo lo importante en cuestión de vínculos, en cuestión de cosas que te ayudan a protegerte y ponerte límites. Te quita tu autogobierno y te quita tu capacidad de dirigir tu vida para poder manipularte y para poder degradarte y para poder utilizarte para escalar. Y tristemente dentro del capitalismo, la cúpula de poder se reúne, el 1% de los habitantes se reúne, la cúpula de poder tiene a menos del 1% de la población en general, y los psicópatas que nacen de esta manera son el 3%. Por lo tanto, cuando nosotros queremos ser buenos profesionales o queremos tener algún tipo de poder, tenemos que defendernos ante este tipo de personas que nos van a sonreír, nos van a manipular y nos van
se van a meter en nuestras vidas desde la adulación. Okay. Y por eso me parece muy importante las éticas, porque nosotros elegimos cómo defendernos y eso nos ayuda, porque la ética pide una reflexión sobre tus actos, sobre lo que está bien y lo que está mal, para que en el futuro tú puedas cambiar y puedas defenderte. Entonces, me parece muy importante lo de la ética y también no es algo muy contextual. El psicópata que, no, la persona que termina asesinando porque tuvo una vida terrible no es un psicópata, es un trastornado. Y la ética le podría ayudar más bien. Nada más. Gracias. Bueno, lo último no sé. Que la ética, que por estudiar ética cambiemos al individuo, ahí tengo mis dudas. ¿Sí? Pero... Sí, tiene toda la razón. Si yo quiero cambiarle a esta persona, por así decirlo, no le conozco, con la ética no voy a poder cambiarle. La persona tiene que tener una naturaleza compasiva y tiene que querer mejorar. En ese caso, el individuo puede utilizar la ética para poder sanarse y no repetir conductas antisociales que ayuda a que el psicópata se mimetice. Ya, gracias. A ver, lo que quisiera rescatar de esto es lo siguiente, y voy a añadir, ya me faltan unos últimos minutos, quizás para que se comprenda de una manera más sencilla lo que estoy diciendo, aunque no de una manera precisa como yo quisiera. Pensemos en normas, en reglas. Es como si una norma fuera una regla. Regla de comportamiento. ¿Qué hace la regla? Disculpen la redundancia, la regla regula la acción. Pone límites. Me dice qué está permitido, qué es obligatorio, qué es prohibido, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad de esas normas? Y estoy hablando, por favor, dentro de este ámbito, ¿sí? O de estos dos ámbitos. Para que las relaciones interpersonales sean, en la medida de lo posible, cordiales, armónicas, civilizadas, que es el polo contrario de como cuando entramos a los barrios, vemos un letrero grandote: ladrón cogido será linchado, ajusticiado. Eso es barbarie, que tal vez, no quiero justificar, no voy a comentar, ¿no? Pero para evitar esas malas relaciones necesitamos decir, bueno, hasta aquí hay una autorización, aquí hay una línea roja que no se puede cruzar. Pero ¿qué pasa si es que uno viola esa? Ahí no interviene el Estado. Esa es una de las diferencias con el derecho. Detrás de la ética no está el Estado, en general. Me van a dar excepciones, le admito, será lo que es. ¿Sí? Puede ser que en alguna constitución aparezca la cuestión de conciencia moral o costumbres y por ahí se meta la ética. Eso es algo que puede suceder o que sucede. Nuestro problema es, ¿debería ser así? ¿Es correcto eso? ¿Sí? Bien. A ver, entonces, fíjense, un último pensamiento para terminar con esta distinción. Hegel estaba en contra de separar lo real de lo ideal. ¿Sí? Que esta línea, creo yo, no debería tomarse como un divorcio, como un abismo, como una separación total. Pero, o sea, la idea de esta distinción es que no todo nuestro comportamiento se acopla a lo que debería ser. ¿Sí? Cuando hablamos de regla,
tenemos esa idea de una línea recta. Y la acción, vemos si es que calza, encaja con esa rectitud. Y por supuesto hay distanciamiento. Hay niveles de ajuste, acople o no. ¿Sí? Entonces, esta regla me permite hacer la evaluación en estas dos categorías con múltiples calificativos. Esa función que tiene la ética de darnos obligaciones, darnos autorizaciones, darnos prohibiciones, facilita la convivencia en la vida privada, sobre todo en la vida privada. Se habla, por ejemplo, de ética de los negocios. ¿Sí? Y algo semejante tendrán en la Facultad de Economía. Ética profesional. Ese es el nombre que tenía de una materia en ingeniería. Entonces, obviamente, la ética es útil, hablando en general. Necesitamos, si es que la sociedad va a ser posible, necesitamos que nos pongan límites y que nos den autorización para decidir si queremos o no. Eso está aquí. Hablando en general. ¿Sí? A pesar de todo lo relativo que ustedes me puedan decir, no podemos decir, puesto que cada quien tiene su ética, entonces no hay normas. Esa conclusión no está justificada. Podemos discutir. ¿Sí? Gracias.